tardes, gracias por estar nuevamente acompañándome. Soy César Cortés y soy cirujano plástico certificado. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca precisamente de qué es un cirujano plástico, o qué diferencia hay más bien entre lo que es un cirujano plástico certificado, como les digo yo en cada video, y un médico estético o un cirujano estético, o tantos nombres que se ponen. Bueno, a ver, primero, la especialidad formal, que tiene todos los estudios adecuados y cursó toda la carrera en toda su secuencia que debe de ser, es la cirugía plástica. Cirugía plástica, estética y reconstructiva es el nombre. Prácticamente todos, o casi todos, no todos, pero casi todos los cirujanos plásticos del país pertenecemos a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. ¿Por qué algunos no pertenecen a la asociación o al consejo? Por alguna decisión personal, o la gran mayoría de las veces porque para pertenecer es necesario hacer un examen, pasar un filtro más todavía y mantenerse yendo a congresos y actualizándose. Y bueno, hay quienes no pasaron ese último filtro o no se han ido actualizando y entonces quedan fuera de tanto de la asociación como del consejo, que son cosas distintas, pero van también ya muy de la mano. Casi siempre el que pertenece al consejo también pertenece a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Bueno, pero antes de esto, ya vamos ahí muy adelante, un médico o una persona que decide estudiar medicina, pues primero debe de terminar esta carrera, y entonces termina la carrera después de 6 o 7 años, dependiendo de en dónde, de la universidad que lo respaldó y en dónde hizo sus estudios. Normalmente se hacen 4 o 5 años en la facultad, yendo a la escuela a tomar clases como lo haría cualquier otro alumno de cualquier otra carrera, con algunas excepciones, como que de pronto vas a algunas prácticas, vas a algún hospital, ves a algunos pacientes, pero en términos generales esos primeros 4 o 5 años son muy similares a lo que hace cualquier otro alumno, ¿no? Vas a una universidad, vas a clases, te hacen exámenes, algo muy parecido. Después viene un año en el que nosotros lo conocemos como de internado, en el que estás, como su nombre lo dice, prácticamente internado en un hospital, metido ahí en un hospital. Y después de ese año viene un año de servicio social. Esto frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente es en algún pueblito chiquito, cercano a alguna ciudad, algunos muy alejados. Y bueno, vas escogiendo todo esto dependiendo ya de los promedios. Aquí empieza a haber ya algunas diferencias, ¿no? Desde el hospital en el que hiciste el internado y el lugar donde hiciste tu servicio social van a variar dependiendo de qué tan buen estudiante fue, qué universidad lo hizo. Generalmente estos lugares, este internado y este hospital y este servicio social, como en todo, vas a encontrar lugares muy buenos para realizarlos y otros no tan buenos, o muy alejados, o muy riesgosos. Y obviamente los que tienen mejores calificaciones, que son los primeros en escoger plazas o lugares, pues van a escoger las mejores opciones. Y los que van teniendo más mal desempeño durante la carrera, pues van escogiendo peores lugares para estos sitios. Posterior a todo esto, pues bueno, ya terminas la carrera y ya te conviertes en médico. Pero bueno, terminas como médico general, no tienes ninguna especialidad. Desgraciadamente ahorita en la actualidad en México hay muchísimos médicos generales y es una carrera muy mal pagada, muy mal agradecida si tú te quedas como médico general, o tienes que andar buscando otras opciones que a veces incluso están fuera de la ley y algunas, obvio, dentro de la ley. Entonces aquí lo que casi la totalidad, no todos, pero la inmensa mayoría de los médicos buscan es hacer una especialidad en medicina. Y entonces el paso a seguir es presentar un examen nacional de residencias en el cual se va a escoger a los mejores promedios, a las mejores calificaciones. Es un examen muy difícil, realizado por el ENARM a nivel nacional, con una seriedad muy alta, muy elevada. Y entonces se escoge a los mejores para hacer las especialidades. Desde el momento en el que presentas el examen vas a elegir qué especialidad quieres, y una vez que elijas la especialidad en base a tu promedio, también igual como se ha venido ya haciendo desde el internado y el servicio, en base a tu promedio elegirás el hospital en el cual realizas esa especialidad.
y obvio hay hospitales muy grandes en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, que son los más peleados de todo el país, porque es en los que más posibilidades tienes de desarrollarte y aprender más con maestros más capacitados o más famosos o que tienen más experiencia en esto, y en hospitales en los que ves muchísimos más pacientes y se tiene mucho más tecnología, y habrá opciones también ya más aisladas, yéndose a las orillas, a ciudades ya muy alejadas, a estados muy alejados, en los que también a lo mejor se podrá hacer hospitales más chiquitos, ya con no tan buen prestigio desgraciadamente, y pues estas opciones se quedarán obviamente para los que no tuvieron tan buen promedio en su examen de especialidad, pero finalmente terminarán su especialidad. Para hacer la especialidad, desgraciadamente, como les decía, entonces hay que presentar este examen nacional de residencias, y es un filtro muy grande. La inmensa mayoría de los médicos ahí es donde se atoran, porque hay pocas plazas, no hay tantos lugares disponibles y solo pasarán los mejores. Entonces muchos ahí se quedan. Se tiene la posibilidad de al siguiente año volverlo a presentar y al año siguiente volverlo a presentar. Antes había un límite de veces, ya entiendo que ya no lo hay. Lo presentan 5, 6, 7 veces y hay quienes ya se cansan y ya nunca lo presentan. Algunos se quedan como médicos generales, algunos muy maltratados, pagados en farmacias como médicos que regalan su consulta, que no cobran nada. Desgraciadamente este tipo de médicos a veces no son los más preparados, no están haciendo un trabajo que los tenga tan felices muchas veces, y a veces ese tipo de consulta pues es una consulta de no muy buena calidad por un médico pues, que no estuvo tan bien preparado. A veces lo hacen en su consultorio privado también, o hay algunos que empiezan a buscar otras alternativas para que económicamente les vaya mejor. Pero bueno, vamos a seguir por el camino ideal. El camino ideal entonces era entrar a esta especialidad. La especialidad, pues hay un montón de especialidades, algunas en las que se opera y otras en cirugías, vamos en quirófano, y otras en las que no. Por ejemplo, existe la medicina interna, la pediatría, los ginecólogos, existen los traumatólogos, los neurólogos, los cardiólogos, los cirujanos y un montón de anestesiólogos, un montón de especialidades. Hay lo que nosotros le llamamos ramas o troncos comunes y luego ramas. Por ejemplo, en el caso de la medicina interna es un tronco común, y después hay algunas ramas que las conocemos como subespecialidades. Por ejemplo, la neurología o la cardiología o la endocrinología y muchas otras más. Entonces, para ser un cardiólogo, el especialista en corazón, primero tuvo que entrar a un tronco común, que fue la medicina interna, y después, más adelante, hacen un examen, otro más, otro examen más, otro filtro más. Por lo tanto, cada vez se va reduciendo más, son más poquitos, es como ese árbol que va haciendo sus ramas. Y entonces hacen ese otro examen y se van a alguna especialidad, y algunos terminan por ese mismo tronco como médicos internistas. En el caso, por ejemplo, de mi especialidad, que es la cirugía plástica, mi tronco común fue la especialidad en cirugía general. No es lo mismo que medicina general. Médico general es médico general, no tiene ninguna habilidad quirúrgica, o sea, no tiene capacidad de operar, no tiene permitido operar porque no tiene esa capacitación. Y a la cirugía general sí, son cirujanos. El cirujano general es el que generalmente va a operar, pues opera muchas cosas, pero de lo más común son cuestiones que tienen que ver a veces con los intestinos y el estómago, hernias, cosas de este tipo. Y de ahí empieza a haber ramas. Hay quienes terminan como cirujanos generales, algunos hacen luego un diplomado, algún curso en laparoscopía o en algún otro tipo de cosas como cirugía bariátrica, otras cosas, pero hay especialidades también ya formadas con muchos años de tradición, como puede ser la neurocirugía, la urología, la angiología, que ven las arterias y las venas, la cardiocirugía, que son los que operan el corazón, la oncocirugía, que son los que operan el cáncer, y la cirugía plástica, por ejemplo, que somos nosotros los cirujanos plásticos. Cada uno tiene su propia carrera. Algunos hacen un año de cirugía general, otros hacen 2, otros 3. Esto es variable, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera para hacer esa segunda especialidad o subespecialidad. Y ha cambiado incluso el paso de los años. Por ejemplo, en el caso de la cirugía plástica ha ido cambiando. Pero en general, por ejemplo, en mi caso, yo hice 3 años de cirugía general como cirujano general,
Y después hice ese examen, pasé ese segundo filtro y entonces entré a la subespecialidad, a esa segunda especialidad, que fueron otros 3 años más como cirujano, como estudiante, vamos, de cirujano plástico. Cuando haces una especialidad, generalmente esto lo haces en un hospital. Y entonces en la especialidad ya estás en tu hospital y ahí pues van a ser entonces varios años. Algunas especialidades son especialidades de 3 años, otras son de 4, otras son de 5, otras de 6, hasta de 7 años. En mi caso, como cirujano plástico, fueron 6 años de preparación para ser cirujano plástico. 3 como cirujano general y 3 en una subespecialidad o segunda especialidad que fue la cirugía plástica. Tus maestros, en el principio mis maestros, en los primeros 3 años cirujanos generales, de una gran experiencia. Yo en el caso particular estuve en un centro médico nacional, uno de los más grandes del país, el Centro Médico Nacional de Occidente, y la especialidad, la segunda especialidad que fue en cirugía plástica, ahí mismo el Centro Médico Nacional de Occidente fue mi sede, y pues igual mis maestros eran cirujanos plásticos, grandes cirujanos plásticos, a los cuales estoy muy agradecido y con los que al principio pues te van enseñando mucha teoría, te van soltando poco a poquito a los pacientes, los empiezas a conocer, operas con ellos, les ayudas, les separas, les jalas, les cortas, pero al final tú terminas operando. Porque por eso es un proceso de muchos años en los que poco a poquito te vas a ir capacitando con toda la seriedad probada y formal, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, es el mismo proceso. Entonces, esto es lo ideal, hacer una especialidad de esta manera. Esta es la manera seria, la manera formal, como va a salir un especialista real, avalado por las autoridades, en este caso, por la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. En algunos casos, como en mi caso, tenemos la oportunidad de visitar o de viajar o estar algunos meses en otros hospitales. Yo estuve varios meses en diferentes hospitales de la Ciudad de México con grandes cirujanos plásticos, de los más famosos a nivel nacional, e incluso a nivel internacional estuve con uno de los grandes cirujanos plásticos del mundo en Barcelona, España. Y entonces les vas conociendo y les vas aprendiendo. Ahora, ¿qué es el médico estético? Bueno, el médico estético hace la primera parte, hasta medicina general. Esos primeros 6 o 7 años, la carrera, el internado y el servicio, la mayoría de las veces intentó hacer la especialidad, la inmensa mayoría de las veces, y no pudo pasar a la especialidad. No pasó ese examen, no es de pasarlo de que lo repruebes o lo pases, sino más bien el aspecto, tienes que ser de los primeros, de los más altos. Si no estás entre los más altos, se acaban los lugares y ya no entras. Entonces no pudo entrar. Y entonces hay ahora la alternativa ilegal. Ilegal les digo porque están trabajando muchas veces la ley, fuera de la ley, sobre todo cuando operan en quirófano, porque no tienen habilidades quirúrgicas y esto ya está bien especificado por las autoridades mexicanas y a nivel mundial es el mismo problema, aunque hay países en los que desgraciadamente es más fácil burlar a la ley y estar trabajando y haciendo las cosas fuera de la ley. Pero bueno, el caso es que empiezan a tomar cursos, un diplomado. Un diplomado es bien sencillo, fíjense, yo me organizo un cursito con 10, 15, 20 personas, incluso lo puedo hacer periódicamente, ¿no? Cada 2, 3, 5 meses o cada año, y me junto mi montoncito de gente, yo les doy aquí clasecitas y al final les doy un papel firmado por mí, un diploma. Eso es un diplomado, ¿eh? No es una carrera avalada por una universidad, ni formal, ni mucho menos. La gran mayoría de eso es lo que tienen, un diplomado. Hay por ahí alguna maestría en medicina estética, pero también ya está clarísimo que no tienen ninguna capacidad quirúrgica y no deberían de estar operando. De hecho, hasta donde entiendo, esa maestría ya se retiró por la irregularidad en la que entraba y en la controversia que provocaba y porque además la capacitación no era adecuada. Entonces, porque además, pónganse a pensar, a ver, ¿quién les va a dar clase? No va a ser alguien serio, algo informal, que está dentro de la ley, que está haciendo sus cosas bien. Generalmente los maestros van a ser gente como ellos mismos y desgraciadamente van a aprender un montón de cosas mal y un montón de vicios y como les decía, pues van a estar desgraciadamente muchas veces operando y operando fuera de la ley. Este tipo de médicos es muy común pues que los vean operando en clínicas pequeñas, aisladas, en donde no hay un control preciso
Cuando son grandes hospitales que tienen todas las normas bien, que están aspirando a ser certificados o que están certificados, pues tienen que vigilar que sus médicos que están trabajando ahí sean médicos certificados con la especialidad bien hecha, formal y como debe ser. Entonces, grandes hospitales de prestigio, pues obviamente ahí no pueden operar. Y lo hacen en su consultorio. Es distinto operar en un consultorio a operar en un quirófano, eso ya lo hablaremos en otra ocasión, o lo hacen en cliniquitas de este tipo como lo comentábamos. Y obviamente, pues es como cuando compras un producto de mala calidad, te estás arriesgando, ¿no? Estás arriesgando a que gastaste tu dinero, pero no solo tu dinero en este caso, sino tu salud está en riesgo, tu vida está en riesgo. Y desgraciadamente uno como cirujano plástico ve muy frecuentes, casi de todos los días, secuelas de tratamientos quirúrgicos realizados por este tipo de personas que en un afán de ganar dinero ponen en riesgo la salud y la vida de los pacientes. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. La especialidad formal, cirugía plástica, estética y reconstructiva, cirugía plástica y reconstructiva. La reconstructiva es la base, digamos, de la cirugía estética y es donde dan todas las habilidades para después practicar y hacer la cuestión estética. La especialidad es esa, no existe otra especialidad. ¿Cómo saber si tu médico es cirujano plástico? Pues primero pregúntaselo, díselo a la cara, ¿no? El médico debe de tener sus diplomas, su título, vamos, como médico general, su título como cirujano plástico y deben de estar avalados por una universidad y también estar avalados luego por alguna institución generalmente o un gran hospital. También hay que pedirle que esté certificado. Esto lo avala entonces el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Es un filtro más, es una garantía un poquito mayor de que el médico es alguien preparado, de que se mantiene en actualización. Sin embargo, yo todavía me voy un paso más adelante. No solo busquen que sea cirujano plástico y que esté certificado. Hay que buscar e investigar a ese médico antes de que se expongan a una cirugía. Las cirugías implican un riesgo, todas, por chiquitas que sean, incluso riesgos de vida, pero ese riesgo debe ser muy bajito. Si ustedes buscan un buen médico, el riesgo va a ser más bajo, evidentemente. Entonces, investíguenlo, que sea cirujano plástico, que esté certificado, preferentemente que tenga ya sus años de experiencia, que opere mucho con frecuencia, que tenga habilidad quirúrgica y que en su historial normalmente le vaya bien. Porque todos podemos cometer un error o todos podemos de pronto tener alguna situación que se nos salga de las manos, pero cuando esto es la norma, cuando es tan común o es frecuente que se estén complicando, que estén teniendo problemas, demandas y demás, cuidado, cuidado. Generalmente un cirujano plástico serio pues es un médico y actúa como médico. Los médicos no somos vendedores de frutas o de verduras y tenemos promociones y ofertas. Cuidado, sí puede haber, a lo mejor hay alguien serio que lo haga, pero no es la mayoría. Generalmente un médico serio se maneja de otra manera. Tengan cuidado, investiguen. Y bueno, espero haber sido claro, haber aclarado esta situación, la diferencia entre hacer o no hacer la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Me despido de ustedes, no sin antes volverlos a invitar a que le den un like o un me gusta. Por favor, si les gusta o les gustaría que estén recibiendo más videos, denle ahí suscribirse en la parte inferior de su pantalla. Y entonces cuando yo saque un nuevo video les llegará y lo podrán seguir. Me despido, soy César Cortés y soy cirujano plástico certificado.